Hola, buenas tardes. Me presento, soy Víctor Lenin Fernández González y ese es un trabajo donde se va a presentar el ensayo final de la materia Análisis de la Economía Mexicana. Como ya había dicho, nombre de un servidor, asesor Sergio J. Carrillo Romo. Y bueno, el presente trabajo, como su nombre lo denota, es sobre el análisis económico de la economía mexicana, vaya. Esto en un periodo de 1940 a la actualidad, 2019, aunque bueno, se hace más abundancia y más énfasis en años posteriores a los actuales, pero de todas maneras se toman algunos temas. Para hacer de manera más organizada y amena, he dividido estos periodos 1940 al 2019 en tres grandes etapas. Tres con nombre específico y una más que serían los eventos actuales. La primera es industrialización y desarrollo estabilizador. Este periodo va igual, años más, años menos, aproximadamente de 1940 a 1970. Posteriormente va el populismo, este va del año 1970 a 1982. Después va la época neoliberal, 1982 a el 2010. Y bueno, se termina con unos datos de actualidad que va del 2010 al año actual. E igual, son tres, digamos, nombres con los cuales se puede englobar todos los acontecimientos que ocurrieron en esas fechas. Sin embargo, digo, realmente dentro de cada uno, por ejemplo, en el primero puede haber actos de populismo neoliberal en este, realmente es el concepto que define de manera general a todos, no es digamos tan absoluto, e igual los años son aproximados, puede ser que terminaran empezando un poco antes. Y bueno, empezamos con el primero, que es industrialización y desarrollo estabilizador. Esto empieza en el año de 1940. Bueno, aquí yo quise poner en las diapositivas tal cual, son acontecimientos tal cuales que pasaron, sin más dilatación, empezando por el año 1040, terminando en acontecimientos de 1995, el del 98, del 68. Y bueno, primero voy a leer una semblanza y luego vamos a remarcar acontecimientos importantes que están en las diapositivas. Industrialización y desarrollo estabilizado. En 1940, la Segunda Guerra Mundial provocó una gran demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados producidos en los países periféricos. Igual, como se indica, empezó la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que requiere una gran demanda de bienes y servicios los cuales no estaban contemplados anteriormente, ya que anterior a esto, a pesar de que se tenía el antecedente de la Primera Guerra Mundial, había pasado un tiempo y volvieron a requerir, armamentos, suministros, X y cosas que la guerra necesita. Esta situación condujo a un mayor crecimiento de las exportaciones mexicanas y se prolongó hasta el año de 1945. Como tal cual lo acabo de decir, requirieron de ciertos bienes y servicios de los cuales la economía mexicana proveía y, como decían, principalmente a Europa y Norteamérica. Este auge exportador elevó la capacidad del país para importar, lo que facilitó poner en práctica el intento de crear una industria sustentada en la demanda interna, intento que requeriría, al menos en su momento inicial, de importaciones de maquinaria e insumo intermedios. Sin embargo, estas nuevas importaciones acentuaron la tendencia al creciente desequilibrio externo en la cuenta corriente de balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? México vio gran oportunidad, vio que le requerían bienes y servicios, por los cuales se dio por asentado que necesitaba más, maquinarias, infraestructura para poder seguir creando y aprovecharse de este auge de necesidades. Pero sin embargo, como lo he mencionado, requiere de máquinas, requiere de cierto capital, lo cual acentuó el creciente desequilibrio externo en la cuenta corriente de balances de pago.
Durante la década de 1940 a 1950, la economía mexicana inició la etapa de crecimiento sostenido que duraría hasta fines de los años 70. El PIB creció a una tasa promedio anual superior al 7.5%. El crecimiento de la producción manufacturera modificó el perfil del aparato productivo en esos 10 años, cuyo valor total de este se duplicó durante la época. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada país se especializa en producir ciertos bienes o productos. Y bueno, en este caso México se hizo más especialista en producir los bienes y servicios que se le estaban demandando. Vale la pena mencionar que durante los años 40 y hasta 1955 la inflación se incrementó, lo que redujo los salarios reales. Esta reducción en el poder de compra real quizás se vio compensada por el aumento de la ocupación, la migración hacia las ciudades y los cambios a ocupaciones mejor remuneradas. Aquí conviene señalar que Enrique Cárdenas ha demostrado que no fue el déficit fiscal ni una política monetaria expansiva, ha demostrado que no fue el déficit fiscal ni una política monetaria excesiva expansiva del financiamiento interno lo que contribuyó al crecimiento de la inflación en el periodo de 1935 al 1956, sino que esto se debió al aumento de los precios internos de, sino que el aumento de los precios internos se debió fundamentalmente a choques externos de diversos tipos que sufrió la economía mexicana. Y bueno, aquí ya estamos tomando datos de 1955, 1956. Vamos a repasar los datos, digamos, más importantes. Como mencionamos, la Segunda Guerra Mundial impactó en gran medida la economía en México. La demanda aumentó, las exportaciones y también aumentó la entrada de capitales. Junto con la Segunda Guerra, coincidió con el giro político del gobierno, después de los años cardenistas. Igual, muy importante, apartado de los gobiernos, apartados de los PIBs. Es un rasgo que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando con la cronología. Y 1945, la economía mexicana experimentó un fuerte proceso de crecimiento, esto debido a la situación internacional. Derivado del sostenido aumento del Producto Nacional, ocurrió una aceleración en sus importaciones. En el año de 1947, la inflación en México fue menor a la de Estados Unidos. En los años 50, la Secretaría de Hacienda siguió una política de presupuesto balanceado y recurrió al déficit. Bien, sigamos con el dato fijo. Y bueno, está por ejemplo El Milagro Mexicano. Tiene muchos artistas, pero algunos no han recibido tanta atención como es el caso de la tesis del desplazamiento del consumo, que planteaba Fritz Gödel, quien estipulaba: en el modelo mexicano parece estar implícita una determinación del consumo privado como variable residencial de una vez satisfechos los requerimientos tanto de la inversión privada como del déficit fiscal. Entre 1958 y 1970, México experimentó un periodo de crecimiento sostenido que contribuyó al episodio más relevante en la historia económica del país. Durante este periodo, la tasa real de crecimiento del PIB alcanzó un promedio de 6.7%. La inflación, después de haber asimilado las repercusiones de la devaluación de 1954, descendió en un nivel promedio de 2.5 anual en los años 70. ¿Qué quiere decir? PIB creció, la inflación se desaceleró. Estos son factores muy positivos para el Estado mexicano. Igual, checando. En este apartado estamos viendo del año 1940 a 1970. En estos años, estuvo bajo el gobierno de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Adolfo Cortines, de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, terminando en 1970. Y bueno, otros datos por añadir, en 1990 la Ciudad de México creció en 5.2 millones de habitantes.
Otro dato importante, los habitantes crecían de manera desproporcional durante esa época. En 1962 había 6 millones de niños y jóvenes en el sistema educativo. 10 años después, esta cifra creció a 11.9 millones. Y bueno, por otra parte, acontecer está la matanza de Tlatelolco en 1968 bajo el gobierno de Díaz Ordaz. Y bueno, de manera general, este es el concepto de 1940 a 1970, el cual se podría concebir como industrialización y desarrollo estabilizador, donde se empezó, digamos, con un poquito bajo y después se fue mejorando con inflación más bajas y PIBs más altos. Perfecto, pasamos a la segunda época. Esta se comprende entre los años 1970 y 1980. El nombre que se le puede atribuir a estos años es el populismo. De igual forma tenemos los datos concretos. Les leeré una semblanza y posteriormente vamos a datos. Populismo. El comienzo de la década de 1970 marca una línea divisora en el desempeño económico de México. Que tendría enormes repercusiones sobre el nivel de vida de los mexicanos de las generaciones futuras. Dos hechos surgidos bruscamente provocaron un auge inflacionario. Por un lado, en 1971 se derrumbó el sistema de Bretton Woods por el abandono del patrón de oro por parte de los Estados Unidos, lo que dio lugar a la devaluación del dólar. Y por otro lado, el enorme y súbito aumento de los precios del petróleo de 1975 a 1974. 74, disculpen. Datos precisos, entre 1971 y 76 el déficit fiscal se elevó de 2.5 a 9.9 del PIB y se solventó cada vez más mediante la expansión monetaria y la deuda externa. En los años 70 la economía creció un 7.1% anuales, la inflación fue a la baja con un 2.8 anual. Esto como repercusiones de los datos anteriores que vimos. Seguían a las alzas estos datos. Bueno, alza el PIB, a la baja la inflación. Las decisiones políticas ocasionaron que el sector agrícola perdiera su importancia. Cada vez la industria adquiría más poder. Se generó una dependencia financiera, lo cual dependía del exterior. En 1972 se modificó el presupuesto en donde se consideraba un aumento del 10.7% en la inversión pública con respecto al año anterior. Perfecto. Tras 20 años del tipo de cambio fijo, en 1976 se devaluó el peso un 25% respecto al dólar. A partir de este año, las devaluaciones sistemáticas no se detendrían tornando endémicas las altas tasas de inflación, y aunque el aumento de precios de petróleo en 1973 fue una bendición para las finanzas públicas, esas ganancias inesperadas desataron una orgía de gasto del gobierno en las administraciones de Echeverría y López Portillo, que llevaron al déficit público a niveles sin precedentes. De manera resumida, quiere decir, el petróleo, por supuesto, aportó a la economía, generó ganancias que no se tenían previstas. Sin embargo, estas se fueron con el aumento del gasto público, que si bien, es gasto público al final, no se tenían contempladas, y digamos que ese déficit que se podía tener no fue sustentado. El dinero fue enfocado para otra cosa. Perfecto. En 1976, las presiones sobre la balanza de pagos obligaron al gobierno a depreciar el peso casi en un 100%. Durante el gobierno de Portillo se iniciaron los trabajos para poder explotar los enormes yacimientos de petróleo en el Golfo de México. En 1980, en los años posteriores, durante el gobierno de Madrid, se tomaron medidas extremas de austeridad debido al nulo crecimiento y alta inflación. Es el caso contrario, la inflación empezó a aumentar y el crecimiento era prácticamente nulo. Posteriormente, la insuficiencia del ahorro y
y de la intermediación financiera se agravó por la falta de un mercado de dinero eficiente. El déficit en la cuenta corriente y la fuga de capitales llegaron a consumir las reservas internacionales y el Banco Central se retiró del mercado de las divisas. ¿Qué quiere decir esto? Los ahorros se acabaron totalmente. Esa reserva internacional que se tiene para cuando el gasto público excede el gasto que se tiene, el pago de exportaciones y gasto público excedió recurriendo a reservas internacionales, fue cero el resultado después de pagar el saldo deudor. Posteriormente, el alto precio del petróleo y las grandes reservas del energético que tenía México provocaron que pudieran acceder a créditos en el mercado internacional, situación que explica que la deuda externa pasara de 8.990 millones de dólares en 1973 a la atmosférica cifra de 97.962 millones de dólares en 1986. ¿Qué quiere decir esto? Los países ven que México tiene grandes reservas de petróleo, con lo cual puede, digamos, llegar a pagar. Por lo que, vaya, se excedió un 110% aproximado su deuda que tenían. Sin embargo, la política monetaria restrictiva aplicada por el Tesoro de los Estados Unidos fortaleció el dólar y elevó las tasas de interés en dólares, claro, por lo que los pagos de los intereses de la deuda se volvieron impagables, motivo por el cual se declaró la moratoria de la deuda en 1982. Y bueno, para terminar con este periodo de populismo, se planteó como principal objetivo el corregir las finanzas públicas y sentar las bases para una recuperación más sana a mediano plazo. Perfecto, entonces terminamos una era de populismo en donde si bien empezaron bien, después empezaron a tener muchas deudas, recurrieron a reservas internacionales para posteriormente adquirir una deuda enorme, esto respaldada gracias a su petróleo. Terminaron teniendo en cuenta que tenían que sanar sus finanzas. Empezamos con la época neoliberal. Esto va a transcurre del año 1982 al 2010. En el año de 1982 marca el inicio de una nueva etapa con la instrumentación de un nuevo modelo o paradigma llamado neoliberalismo, el cual pondría fin a la fuerte intervención de Estados Unidos en algunas actividades económicas. En esta década arrancó un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas, desregulación de las actividades económicas y apertura del sector financiero y en general de toda la economía. En particular, la apertura externa se coronó con la firma y entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto en el año de 1994. Perfecto. Durante los años 80 del siglo pasado, la economía mexicana se caracterizó por una salida neta de capitales debido al pago de los intereses de la deuda externa, la cual logró ser renegociada en 1989. También en los años 80 y principio de los 90 tuvieron lugar los llamados pactos económicos, que a partir del año de 1987 lograron reducir y estabilizar la inflación, que pasó de un histórico 150% a un 7% para el año de 1994, hasta que la devaluación de diciembre del 94 y la posterior crisis económica echaron por tierra todo el edificio económico que que resultó que estaba apuntalado con alfileres. ¿Qué quiere decir esto? Bajaron la inflación, también, la inflación se recuperaron ciertamente, pero vaya, con dos acontecimientos bastaron para que volvieran a estar en su situación. Y bueno, datos sólidos, entre 1982 y 1987 el salario mínimo general sufrió una reducción del 44.6%. El Pacto de Solidaridad Económica pretendía aplicar una política monetaria, corregir la inercia salarial, definir precios y abrir una apertura comercial.
Para recortar el gasto público se redujo el nivel de subsidios y de transferencias. Para el año de 1989, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció su apoyo para reducir los montos de deuda. La reducción de la deuda fue aproximadamente de 20.000 millones de dólares. Era esto lo que comentaba de que eh, renegociaron la deuda y bueno, dato más sólido, fueron 20.000 millones los que se pudieron reducir. Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB que a finales de la década de 1990 llegaron a un 12% son menores que en países latinoamericanos con per cápita similares, que quiere decir un mal desempeño respecto a los otros países. En el año de 1994 entró en vigor el TLC, lo cual alentó las exportaciones e importaciones en un mejor camino. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay tratados, ya es mucho más fácil poder exportar e importar cosas, lo cual abrió camino que, bueno, se abrían ciertos mercados y los ya establecidos aumentaran o se vieran más beneficiados. El gobierno salinista impuso la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Ocurrió una reprivatización del Banco Teléfonos de México, Mexicana de Aviación. Esto es lo que les comentaba. Hubo una brecha de abertura entre ciertos servicios y el gobierno. El consumo privado registró un alza de 6.1 mientras que la inversión creció en un 13.3%. Las reformas salinistas se orientaron a eliminar diversas barreras para hacer más competitivo, la economía del país. La firma del Telecán se estableció por una ruta de actividad en la actividad productiva debía estar regida por las competencias internacionales. A partir del año 1991 comenzó el descenso de la industria y se mantuvo así hasta el año de 1994. Perfecto, pero bueno, pese al éxito de algunas actividades crecientes ligadas al exterior, el desarrollo de los mercados que anunciaba el desarrollo de los mercados que anunciaba la era de la apertura y recrecimiento de la globalización no ha podido superar la rígida estructura o oligopolia de la economía, en la que ya no existían monopolios públicos, sino que destacaban empresas relacionadas con el sector de telecomunicaciones y grupos financieros creados y recompuestos después de la crisis de los años de 1980 y 1995. Asimismo, el esfuerzo de cambio estructural y modernización realizado no llevó a que hubiese un mejor equilibrio económico regional o sectorial. Ya no se trataba simplemente de complementar un ciclo de reformas, hace más que eso para modular las grandes disparidades y polarizaciones crecientes de la economía nacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Posterior de las crisis que hubo, por ejemplo la de 1995, hubieron grandes grupos que supieron aprovechar esta promoción y se posicionaron muy bien. Nos habla también de una desigualdad y en donde más allá de monopolios, hay empresas que realmente rigen gran parte del mercado. Por ejemplo, en el texto lo mencionaba, las telecomunicaciones. Años 2000, su aumento fue del 12.9% promedio entre 1900 y 2000, cuando la economía norteamericana redujo fuertemente su crecimiento entre el 2000 y 2003, y ante la mayor competencia de China al ingresar a la Organización Mundial de Comercio, las exportaciones y la economía mexicana también lo resintieron. En el año 2008 se presentó una crisis financiera internacional, la cual también afectó en cierto porcentaje a México. La crisis financiera mundial, desatada en 2008, puso al descubierto las debilidades y complejidades del sistema económico mundial y que las identidades económicas básicas siguen siendo vigentes como ahorro igual a la inversión, o que la deuda tarde o temprano hay que pagarse. Durante la segunda mitad del periodo presidencial de Vicente Fox, del 2004 a 2006, y bueno, todavía durante el primer año de gobierno de Calderón, la economía nuevamente retomó su ritmo de crecimiento, alentado de una nueva cuenta por el sector externo. En noviembre del año del 2006 se colocó un bono a 30 años
en pesos, a tasa fija, por primera vez en la historia del país, y en el año 2010 se emitió el primer bono por $1 millón, por $1 millón de mares a un plazo de 100 años. Para el año del 2010, a finales de 2012, México enfrentaba el reto de darle viabilidad económica y social al país. Igual checando, en el segundo fuimos de 1970 a 1982, en donde estuvieron bajo el gobierno de Echeverría y López Portillo. Posteriormente vimos del 82 a el año 2010, en donde, bueno, empezamos con Miguel de la Madrid, terminando con el presidente Calderón, donde se pudo ver que, bueno, desde el gobierno de Calderón, digamos a inicios de Calderón, se pudo resentir un crecimiento económico parecido al que se estaba dando en estos periodos. En esta tabla podemos ver los PIBs y bueno, otros datos. Igual están seccionadas por sexenios, empezando por Adolfo Ruiz Cortines en el año 1958. Este dato es el PIB en dinero constante, en pesos constantes, vaya. Este rasgo. El siguiente es el crecimiento del PIB en el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo un 45% de crecimiento, donde Miguel de la Madrid tuvo solamente un 1% de crecimiento. Y bueno, en este periodo, como pueden ver, se mantuvo estable 45, 47, 43, 55, bajando a, bueno, 1, 25, 22, 14, 12 con Calderón. El siguiente dato es la tasa de promedio de crecimiento anual, en donde igual son datos muy paralelos a esto, donde Madrid tenía al año un crecimiento promedio de 0.18%. Y en este último rubro tenemos el porcentaje de crecimiento del PIB per cápita durante todo su sexenio. Como igual podemos ver, en el gobierno de Miguel de la Madrid se tuvo un porcentaje negativo del 10%, otros estables 22, 21, y igual de este punto a la alza, pero igual con porcentajes no tan altos como los presentados en estos años. Y pasamos a la última parte, en donde estaríamos checando igual. Bueno, como les mencioné en un inicio, se hace más hincapié en los años anteriores, donde se puede hacer más análisis, hay datos más concretos. En el presente, si bien se tiene información, hay datos que todavía nos han salido a la luz. Y bueno, vamos a ver durante los sexenios de Enrique Peña Nieto del 2012 a, bueno, inicios del de Andrés Manuel en el 2018-2019, donde igual se han presentado datos que van a la alza, manteniéndose, digamos, en promedio a los sexenios pasados de Vicente Fox y Felipe Calderón. Como principal, digamos, acto económico de gran importancia para México es la firma del TEMEC, que, bueno, por así decirlo, se podría decir que es como el nuevo, es así decirlo, la evolución del Telecán, contemplando nuevos aspectos, gobiernos, resultados anteriores. Y bueno, a grandes rasgos, este es el análisis económico de México. Igual muy resumido, vimos partes más extensas haciendo énfasis en ciertos puntos, pero a grandes rasgos es el análisis de la economía mexicana, donde lo seccionamos en tres grandes grupos, incluyendo datos actuales, bueno, de 1994 al 2019. Y sin más por mi parte sería todo. Muchas gracias.